Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar sobre este libro Miradas Globales desde América Latina. Tuve la fortuna de que una de las autoras me invitara a preparar una reseña para el libro y que además visitara Guadalajara para hablar un poco de este libro. Al estar pensando sobre las virtudes de este libro en particular, me quedé pensando cuál es la principal problemática que enfrentamos los historiadores, sobre todo los historiadores que nos dedicamos a periodos históricos recientes, sobre todo siglo XX, primera y segunda mitad del siglo XX, y una de ellas es sin duda las fuentes. Las fuentes son una problemática porque los archivos están en muchas ocasiones, por lo menos los de la Ciudad de México, que son los que me toca consultar, mal catalogados, hay una mala organización de los recursos, es difícil encontrar lo que supuestamente está resguardado ahí, y eso se convierte en un problema no solamente de trabajo cotidiano, de la revisión de fuentes, sino también de la estructuración de estrategias para construir el conocimiento histórico. Ese mismo problema de las fuentes, además, en mi opinión, es una de las cuestiones que explica por qué la historia global en América Latina, en particular en México, ha tardado tanto en consolidarse, por lo menos ha tardado unos 15 años en consolidarse como un campo historiográfico al cual los historiadores nos animemos a entrarle. Y eso es así porque no es lo mismo estar haciendo historia global desde un centro imperial, no sé, desde un archivo londinense donde resguardan archivos de el extinto imperio británico. No es lo mismo tratar de hacer desde, no sé, Costa Rica una historia global desde las fuentes y archivos disponibles que hay ahí. Es decir, hay una limitación considerable en ese sentido. En mi opinión, eso explica en parte el retraso, entre comillas, que la historia global desde América Latina ha tenido, pero afortunadamente los historiadores, varios colegas que participan en este libro, tengo la fortuna de conocerlos personalmente, y es a través de, por un lado, la creatividad en los procesos de investigación y por otro lado, en la aparición de nuevas fuentes, la digitalización de fondos en distintos archivos a nivel global y su accesibilidad gracias a las herramientas digitales, que los historiadores estamos logrando acceder a otro tipo de documentos y podemos de esta forma empezar a proponer nuevas narrativas desde América Latina. Otra de las cuestiones, además de la dificultad de las fuentes, que me parece que ha sido fundamental para que empiece a haber un cierto auge en la creación de narrativas globales desde América Latina, es que los historiadores también nos estamos atreviendo a pensar más allá de nuestro nacionalismo metodológico, que suele ser una de las limitaciones constantes entre los historiadores. Pensamos que como mexicanos quizá no podemos hacer historia de otros lugares. Este libro desafía ese prejuicio y lo desafía además no solamente desde un nivel teórico, sino que lo hace en la práctica con trabajos de investigación histórica que no solamente no parten de problemáticas lógicas y dinámicas mexicanas, sino que lo hace pensando en problemáticas globales. En este libro encontramos, por ejemplo, la discusión de un momento global en particular, al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando en distintos lugares del planeta empiezan a aparecer una serie de conflictividades laborales que terminan produciendo huelgas generales, ¿no? Uno de los capítulos aborda precisamente esa experiencia desde fuera del eje noratlántico, que suele ser el más privilegiado por los historiadores europeos y anglosajones que estudian la historia global, y descentra esa problemática y la explora a través de un eje poco explorado, pero que nos da mucha información sobre cómo se conforman y se desarrollan los momentos globales a través del estudio del puerto de Buenos Aires y el puerto de Alejandría. Al estudiar en 1919 la conflictividad laboral y las huelgas generales, uno de los capítulos, por ejemplo, nos muestra la potencia que tiene este enfoque historiográfico para dar cuenta de los procesos globales sin tener que pensar forzosamente desde la lógica de las potencias imperiales, las potencias industrializadas, y ver que hay otros actores, otros lugares y otros aspectos que conectan las historias y que nos dan mucho que pensar como historiadores para construir narrativas alternativas que además empiecen a superar también otro de los problemas de la historia global,
que es la geopolítica del conocimiento. En última instancia, la historia global se habrá consolidado hace unos 15, 16 años. Una forma muy sencilla de ver la consolidación de la historia global es el hecho de que en el 2006 aparece el primer journal, la primera publicación especializada con el título de Journal of Global History, ¿no? de la Universidad de Cambridge. Eso nos da una clara idea de cuándo empieza a consolidarse el campo historiográfico de la historia global, y también nos da una clara idea de desde dónde se está consolidando. Se está consolidando desde los circuitos académicos noratlánticos, europeos y estadounidenses, ¿no? 15, 16 años después ya empieza a haber publicaciones de historia global como la que estamos hablando el día de hoy, y que nos muestran que precisamente no es necesario pensar desde la lógica imperial, desde la lógica del poder industrial, para poder hacer historia global, y que vale muchísimo la pena pensar en otro tipo de conexiones, otro tipo de narrativas y otro tipo de problemáticas desde América Latina, o lo que se ha dado a llamar últimamente el sur global, y que a partir de ahí podemos pensar problemáticas y pensar en soluciones, pensar en propuestas analíticas y en nuevas historias, ¿no? Este libro son 10 nuevas historias, 10 capítulos que nos hablan de eso, de otras formas de pensar lo global desde otros territorios, desde otros actores históricos, sin negar además, y eso también creo que es muy valioso, que las tensiones y las lógicas imperiales al final también cruzan los fenómenos históricos de distintas formas, ¿no? Hay un capítulo en particular de uno de los coordinadores, de Daniel Kent Carrasco, que me parece que logra generar una potencia explicativa muy interesante a partir de un concepto muy peculiar y un concepto novedoso dentro de la historia global, la idea de los reflejos. Él habla de la historia de la India y de la historia de México en el largo plazo, por lo menos de los últimos 400, 500 años, como historias reflejadas precisamente a partir de el expansionismo europeo, las tensiones que genera el imperialismo británico y español en su momento en dos territorios muy distantes que se van consolidando como zonas periféricas dentro de los circuitos imperiales, y que esa dinámica misma, esas características políticas, económicas y sociales terminan haciendo que dos territorios distantes con poblaciones tan disímiles pareciera que tienen muchas cosas en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Una historia global conectada, una historia global que se refleja la una en la otra y que nos permite pensar el mundo actual, que nos permite pensar el mundo en nuestra historia, no solo reciente, sino nuestra historia de largo plazo, desde otros horizontes, ¿no? Eso es una de las virtudes de este libro, entre muchas otras, ¿no? Ya mencioné el asunto de las fuentes, las nuevas narrativas, los nuevos actores. También algo que me parece que es fundamental de este libro es que no solamente habla desde la historia global, sino que también habla desde otras historiografías, desde otras formas de pensar la historia, y conecta esas subdisciplinas, esas subramas de la historia que últimamente están muy en boga, como por ejemplo la historia de la ciencia, la historia de la tecnología, y cómo estos mismos anclajes interpretativos nos permiten pensar la historia global desde esos otros ámbitos, ¿no? Pensar, por ejemplo, como lo hace uno de los capítulos, sobre la adopción de un bien material muy específico, el modelo T de la compañía de automotores Ford, y cómo un automóvil que surge en el contexto estadounidense para representar la individualidad y la experiencia del self-made man, en contextos como el mexicano se convierte en una pieza que permite reinterpretar la colectividad, ¿no? Y se empieza a utilizar un vehículo pensado para el individuo como un transporte público colectivo, y entonces la adopción y adaptación de la tecnología dentro de un medio específico nos muestra también que las trayectorias históricas, las lógicas y las narrativas que hay detrás de estos procesos de adopción no son unidireccionales, no surgen las ideas y no surgen los procesos históricos desde el llamado norte global, desde las capitales europeas y desde la capital del imperio americano, y se proyecta su sombra hacia el resto del globo, sino que es precisamente esas adopciones y esas formas en las que los contextos
locales y los actores de otras geografías van incorporando las novedades tecnológicas y los descubrimientos científicos que van moldeando la forma en la que se va desarrollando la historia, ¿no? Otro de los elementos que Miradas Globales desde América Latina hace muy bien, en mi opinión, es que logra presentar una mirada de conjunto sobre distintas temporalidades. No se centra en un periodo histórico en particular, no habla solamente de la colonia, solamente del siglo XIX o solamente del siglo XX, sino que al presentar 10 capítulos que tocan temas distintos, geografías distintas y temporalidades diferentes, nos permite ver que la historia global es precisamente eso, es un mecanismo, una herramienta que tenemos los historiadores para entrar al universo de lo histórico desde distintos puertos y empezar a construir nuevas narrativas que nos permitan entender mejor nuestro presente. Al final, en mi humilde opinión como historiador, una de las funciones principales de la historia es darnos armas, darnos herramientas para entender el presente. No solamente es un recuento de anécdotas, no solamente es un recuento de datos curiosos, sino que nos tiene que permitir entender qué es lo que, cómo es que las cosas han llegado a ser lo que son hoy en día. Y Miradas Globales lo hace muy bien, incluso en ese sentido, porque nos permite ver que los problemas globales no solamente son cómo nos impacta desde, desde una única dirección, de norte a sur, sino por el contrario, otro tipo de conexiones también son posibles. El último capítulo del libro es sumamente interesante en este sentido porque nos permite ver precisamente cómo por medio de la utilización de una tecnología en particular, la tecnología radiofónica, se construyó durante el siglo XX una conexión entre Colombia y China que no pasa ni siquiera por el Atlántico, ¿no? Esta vieja ruta por la cual solemos pensar que América Latina se conecta con el resto del mundo. Lo que muestra el último capítulo es que una de las rutas principales de integración de América Latina, en particular de Colombia, con el mundo es por medio del Pacífico, ¿no? Entonces, pensar a los actores, no solamente actores nacionales, sino también actores regionales, desde otros contextos geográficos, es también una de las virtudes de este libro. En mi opinión, Miradas Globales podrá convertirse rápidamente en un libro indispensable para todos los interesados en la historia global, no solamente desde América Latina, sino sobre todo para aquellos que queremos pensar en la historia desde otros horizontes y desde otras rutas, ¿no? Para dejar de pensar sobre los mismos temas, sobre las mismas narraciones que hemos venido pensando durante muchísimo tiempo. Miradas Globales es una puerta que nos abre un mundo de posibilidades para pensar nuestros procesos en el largo plazo desde otros horizontes. No quiero tomar mucho tiempo más para hacer esta breve introducción porque me gustaría escuchar al doctor Riojas, que es un honor compartir la mesa con él, por cierto, y sobre todo escuchar preguntas, comentarios o cualquier duda que pudiera haber desde el público para que podamos hablar de este maravilloso libro, sumamente recomendable. Si no lo tienen todavía, deberían de aprovechar para conseguirlo. Gracias. Bueno, hace un año yo recibí un esfuerzo intelectual atentamente, ¿no? De las televisiones están aquí. Quiero tener una pantalla. Bien, donde mi proceso de recuperación entraré en contacto con los colegas. Ahora recién recibido en la red social X de Twitter. Ellos son Diana Alejandra Méndez Rojas y Daniel Ken Carrasco, que también son los compiladores de esta obra. Es hacer su uso bastante útil para poner con los contactos con los demás investigadores y explorar por los diversos contenidos que es algo común en nuestros días. Después me di cuenta que llenamente siguen rato anunciando el libro Miradas, ese libro que se llama aquí, Miradas. Y de mi tiempo pensé en otro libro que acabamos de practicar con Esteban Quinte y yo mismo como computadores. Esa bueno, está más allá. Bien, lo que resultó ganador que los cursos Carlos del siglo XXI
que ese libro había sido del usuario de otro concurso literario. Y tiene unas ganas de curiosidad de leerlo, ese libro. Realmente en X me escribió otro colega que se llama Emilio Rojas, profesor directo, pero en cuanto a que se quería presentar el libro de individuales globales, obviamente acepté ese reto, dado que con Daniel Rojas participé en una serie de iniciados en una revista colombiana. Al día siguiente me escribieron llanamente sin Mauricio Soto para participar en el libro, un ejemplar de esa excelente obra. Me acordé de otra obra que había escrito Mauricio con las Islas San Lebrón y las Islas Vélez, que las coordinaban. Con ellas participé en un seminario virtual en el año 2020. Esta obra puede leerse en diferentes modos, como cualquier historia global. A continuación quiero presentar 3 cuestiones trascendentes. Uno es la imagen general del libro. Otro es el nacionalismo metodológico y hay diversos globales, norte, sur y ese global. En primer lugar, este texto se divide en 10 capítulos más una introducción. Aporta una cantidad de temas importantes para América Latina en diferentes momentos. Esa tarea de los conversadores de estudiar los contenidos es importante para América Latina. Son tan diversos esos contenidos que cualquier historia puede devenir una historia global. Pero no se trata de hacer un video con ese nacionalismo desorbitado que dije Patrick Pochesón, el libro mundial de la Francia. Entonces, como global. El pasado global asume algunos temas importantes para los latinoamericanos, tal como se menciona en la introducción. Escribe poco sobre América Latina. Hay 2 revistas líderes. Una que ya mencionaste es el World History, solo posee 5% artículos sobre América Latina. Son datos del 2008. El Global History posee solo 9% sobre América Latina. Pero quiero que no ha cambiado mucho esa cantidad. Los manuales seguros se concentran en Asia, Europa, y se escribe poco, y se escribe poco en inglés. Hay una visión incompleta de la historia global. En la institución citan el libro de Marcelo Carmagnani. Otro reciente, América Latina desde la invasión europea hasta la globalización. Lo más significativo de esta obra es que posee un título magnífico, pero que posee estudio magnífico, pero hay otro accidente. Y con el que este artículo más tarde leerlo sobre eso, ¿no? A ello pensan por el escribe Camer, que es civilización que habla de Europa, Moscovia, Rusia y la URSS. Hay otra Europa. En la misma forma, la introducción abre muchas repeticiones. Existen muchos caminos que han sido avances importantes en la historia global. La teoría de la dependencia, la CEPAL y las teorías críticas, aunque no se llamen, son historias globales. Los temas que maneja el libro
son un buen preámbulo para hacer buenas combinaciones de autores, hacer trabajos en equipo y a ver que hablamos en equipo. Voy a tomar algunos temas que imagina el libro. Habla de la política imperial. Miles de crímenes ecológicos, historia social urbana, historia de la tecnología, hacer historias de un modo del tercer mundo, historia obrera, modernidades diversas o diversas modernidades y todos los usos éticos, feminismo, historias de la prensa en todos por escoger. En segundo lugar, eso sí, el subtítulo, estudios históricos más allá de lo nacional. Es interesante que nadie haya escogido este concepto, el nacionalismo metodológico, como figura en historia global para pensar la historia globalmente, citando el texto de Diego Orsen, Noé Torres, Lois Sainz, en Martha Burns Oliva, y Marcel el texto de Michael Gober. Es decir, pensar en un concepto local con vinculaciones globales. Pero esa concepción está implícita en los capítulos. Vamos a ver ejemplos. Basiste Soto en desarrollo y dos hablan de los crímenes eco-globales, donde se fuerza el ambiente, el núcleo que comparte el vertical a veces el comercio de pieles, también tiene una historia oceánica en el Pacífico y son de las montañas y las comunidades locales. ¿Cuántas dudas ponen en ese contexto? Creo que es algo que desconocemos, pero aborda la justicia ecológica, el ambiente impacta colectivamente en las comunidades no humanas. El texto del Valerio muere una historia urbana, las sociedades higiénicas de los blancos, que son importantes horas sociales en América Latina. Habla la gente como ama decir que la gente enamorar como que son una misma cosa. Culturas locales, culturas populares y racializadas. El higiene se ve dedicada a esas escalas un tipo de burguesía civilización. Poco a poco las calles populares están tomando medidas de las blancas. Igual, las calles globales se condenan en diversas ciudades. Asimismo, existen las estructuras urbanas, el sello de Pavita Paz, más de las relaciones portadas de Buenos Aires, Alejandría. Existen tal vez los mundos orgánicos y nombres globales de un crecimiento de tipo endógeno y son comunidades globales de migrantes. Así mismo puede proponer una historia urbana de trabajadores en un mundo local, que puede incluir otros tipos de ciudades diferentes. Asimismo, están las ideas que se encuentran en el capítulo relativo a todo lo blanco. Se aluna lo local con lo global. El Bella Ford Company, fundada en 1925, tuvo un proyecto en México que producía el modelo T en la capital del país. Es importante saber que se producía más en otras partes de México, porque existen diversos nortes. Y ese modelo T estaba ya en diversos sources en circulación. Asimismo,
Laporte fundó el boleto que se conoce como portismo. El consumo embaraza los niveles y vidas de los trabajadores en los Estados Unidos. La Escuela de la Revolución Francesa habla en México y pensando en los países de América Latina en un profundo periférico, donde la industrialización por situaciones de exportaciones. En el caso de México, específico ese cambio tecnológico con varias innovaciones. La ciencia y la tecnología son un elemento para realizar la escuela global, como una compañía mundial que juega en diversas localidades. Otra vez importante es que Diana Alcántara Meneses Sorcas. Ella habla de la revolución verde a veces del campo científico. Nada como auspiciado por la Fundación Rockefeller, aparece en minas globales y Pito Bartolo, mujeres carnes, realizó un estudio en África para ver las pandemias cómo funcionan esas semillas híbridas. Para establecer una relación, el proceso de descolonización. Agárrate, no. ¿Qué caras? Espérate, cuidado. Pero ¿qué tengo que pasar ahora? Bien, así mismo existe la capacidad institucional de la ONU, la Universidad del Partido en los Estados Unidos, países como Italia, Venezuela, Guatemala, están con los primeros que les ganan en esa historia ambiental. Por tanto, se han incluido instituciones, organizaciones y la sola ese personal, la personal de ese científico. Andrea Torres mantiene un texto muy cohesivo. Al principio la realizó les habla de la asociación musical como Gil Corcara y Boleta Paro en Chile, y también escucha el rock en Tecolcoarca. Es una, bueno, la música también es parte de esa historia global. Pues aquí toca el tema de la vida chilena al socialismo. Y el intento de revolución de los años 1978 en Checoslovaquia, un movimiento global entre 78 y 73, espera Guerra Fría. Es importante señalar cómo ser países de República Checa, Eslovaquia, Checoslovaquia y Chile. Se puede encontrar el otro movimiento global cuando surge el neoliberalismo. Tanto Chile, la unidad popular, Checoslovaquia, el socialismo con los humanos es una escuela local y regional. Pero la escala subió globalmente. Se habla de una buena izquierda. Los Estados Unidos odian permitir eso. Y los unos conciben solo conciben el sistema socialista de tipo soviético. Por eso no tenemos otro capítulo que le pasa a esta historia del nacionalismo metodológico. Con su texto necesita verse mercado. También habla de los sistemas políticos. La autora hace interconexión con el derecho al voto de las mujeres. Considera que hay posturas complementarias en esa denominación que ella llama igualitariza y dualiza. Ese periodo del feminismo, conocido como sufragismo, tuvo a nivel global una duración de más de 150 años.
pero cada región tuvo las características propias de las culturas locales existentes. Existen diversos feminismos. En los Estados Unidos surgen las mujeres hispanoamericanas, afroamericanas y las blancas. En América Latina son las católicas, mujeres que habitan en ciudades, mujeres que habitan en comunidades rurales y todas quieren el derecho al voto. El presidente de Estados Unidos envió una propuesta para que las mujeres fueran votantes con plenos derechos, pero la Cámara de Diputados no ratificó el proceso. Bien, bueno, el CERDULAS y las Naciones es el global y sur global, pero quiero proponer otra condición que llamaré ese global. Bueno, quiero hacer eso. Eso no existe en este momento, lo quiero hacer. Lo cual forma parte de la América Latina, que es un concepto que quiero sugerir está totalmente a discusión. El norte, el sur, el este global en América Latina tienen varias interconexiones que forman parte de este pasado global. Ambos son los procesos que están presentados. El centro lineal y libre experimental muestra cómo el asombrismo Bigway preparó la educación en una escala local. En las corporaciones clásicas, ante la guerra que le pasara a la capacidad de la Nueva España, como un depósito imperial. El puerto de Navidad partió el 21 de noviembre de 1574, Mexicana López, Mexicana Cole de Capi, parecía hasta las Filipinas. El capítulo que Ken Carrasco quedó a saber es un muy buen capítulo, contiene la posición del este global. Cada que no la escuela global, que es la escuela global, esa escuela global esa egocentriza. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? Bien, la escuela global está en dos frentes. Tiene que hacer los riesgos de la integración, pero el peso con el que fue en su contra con esa visión globalista. Como dice Ken, México se ha convertido en siglos donde un puente en el Pacífico, el Atlántico, el Ártico y Mesoamérica, anglosajón y Latinoamérica. Siempre se habla el norte y el sur global. No existe el este global. Pero eso ponemos anormal en ese global. Cómo eso se tapan entre sí. Lo indio no es occidental. Los imperios mexicanos, los españoles, se agestan a la India y a las Indias como parte de una modernidad temprana de los americanos en la Nueva España o México. Además existen escuelas importantes, sus studies, las teorías de la dependencia, una historia universal, y con lo cual puede cambiar esa perspectiva de la escuela global, pero pensarla no recaer en egocentrista. Bueno, a veces no cito el texto completo, ¿no? Dime, el ensayo de Emilio Rojas expone sobre el interés que Pekín sobre una visión cultural de la prensa. En 1959, por primera vez, el Partido Comunista Chino establece contactos para verificar con colombianos.
Existen varias guerras frías. La URSS, al igual que la URSS, a la República tenía esfuerzos de distintas áreas como la salud, la agricultura, la ingeniería y la educación en Colombia. Al inicio de los foros de Saint-Tropez en 1976, ese conflicto, no sé cómo decir eso, por población pequeña, bueno, creo que está ganado simultáneamente con América Latina. La red fue un instrumento para exportar un poder falso en las guerras frías. Los medios de comunicación fueron los medios de comunicación fueron parte global. Como procesos democráticos, como procesos democráticos de las economías de libre mercado, la película popular villa un extremo occidente. Comparte que llamo ese global. A su vez, interesan sur global, norte global y ese global. Como parte de los principales cambios que estamos viviendo en el siglo XXI, no existen un solo orden, sino que se inventan órdenes, como el sur global, el norte global, el este global. América Latina pertenece a los tres órdenes, pertenece a los tres órdenes. Es lo que quiero hacer en ese libro. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Todavía contamos con algunos minutos. Si hay alguna pregunta, algún comentario para nuestros panelistas, por favor, si gustan levantar la mano, yo les acerco el micrófono. Bueno, gracias, ya me animé a comprar el libro, ya, porque está muy interesante lo que plantean. Y es que justamente en estos días estábamos hablando mucho de ese eurocentrismo exacerbado en nuestra visión del mundo. Y ese eurocentrismo va mermando la percepción que tenemos de nosotros mismos como no europeos. Y lo que dicen ahorita, bueno, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, aquí está este libro, pero ¿cómo hacerlo desde el aula con los libros de texto de los niños? Porque finalmente sabemos muy poco de América Latina, o sea, ¿qué sabemos, por ejemplo, de los grupos del norte de Canadá? Bueno, eso no es América Latina, pero es América, del norte de Canadá. ¿Qué sabemos de los grupos originales del sur de América? ¿Qué sabemos más allá de los mayas, los aztecas? ¿Qué sabemos de Aridoamérica, por ejemplo, ¿no? Y cómo todo eso se vincula con este nuevo término que ya existe porque ya se nombró el este global. Bueno, sí, efectivamente es complicado pensar más allá o pensar desde fuera de la lógica eurocéntrica de la cultura occidental, porque al final nuestra propia lengua proviene de esa expansión, de ese auge de Occidente, de la expansión colonial europea, en particular la española, y pensarnos como ajenos a eso es problemático, es difícil, porque además tampoco se trata obviamente de negar que los últimos 500 años se tratan de la expansión de Occidente y del auge imperial europeo. Pero sí, definitivamente se trata de recuperar esas otras historias que acontecen en esto que podemos llamar el este global o este sur global. Y bueno, uno de los capítulos, el que explora la casa de nutrias, uno de los capítulos del libro, precisamente nos acerca a esos grupos y cómo y nos da una narrativa alternativa de las interacciones y los primeros contactos con los europeos, donde los europeos
no son este actor avasallador que somete a su lógica imperial a las poblaciones a las que se encuentra, sino que por el contrario resulta evidente que es el conocimiento local, los conocimientos de las poblaciones nativas americanas del norte, precisamente las que nutren y las que influyen en cómo los europeos van descubriendo el nuevo mundo y cómo van incorporando los territorios y subyugando a las personas. Pero también juega un papel muy importante esos conocimientos locales, esas dinámicas políticas entre las distintas etnias y la respuesta que tienen y cómo se va interconectando estos grupos poblacionales con los europeos que van llegando, y es una historia completamente distinta a la de la dominación y la supremacía europea, donde vemos que, por el contrario, muchos de los europeos que llegan a las zonas del Pacífico Norte, en realidad llegan en situaciones muy precarias, ¿no? Entonces, esa es una muestra de cómo podemos pensar desde otras lógicas, ¿no? Acercarnos al conocimiento histórico pensando más allá del eurocentrismo. Bueno, lo que pasa es esa revisión gospélica, es importante, ¿no? A veces vienes en la universidad, tienes que estudiar el inglés. Bueno, tenemos horas de lutas que son muy importantes, que no quieren ser las dos. No solamente enseñar el inglés, en francés, en alemán, en chino, en japonés. Tienes que intentar de todo, es importante. Tienes que hacer un esfuerzo como profesores de la misma lengua. El español es una lengua científica. No se toma así. Lo que tenemos que ver es el tono con lengua científica en ese momento, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pequeña analogía de esto de la historia global. Yo no tengo que ver con este campo, pero sí con cuestiones de lingüística. Esto me recuerda, por ejemplo, cómo antes se explicaba la lengua a partir de la palabra o de la frase. Cuando surge la lingüística textual, que sería el equivalente más o menos a la historia global, las palabras y las frases que antes se explicaban de manera aislada se resignificaron. Pero eran significados completamente diferentes, de la misma forma que creo que esta historia global viene a resignificar esas historias nacionales o locales, y en esto me lleva a hablar acerca de la educación, de lo que yo hablaba hace un momento, porque la educación es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de voluntad política. Entonces, yo creo que en este momento sí hay una voluntad política para que se resignifiquen la historia de México a través de esta historia global, y cómo hacer o qué hacer, qué medidas tomar para que esto llegue a las normales, para que esto llegue a los niños, porque estamos hablando de estudios superiores, pero no estamos hablando, por ejemplo, de cómo llegar. Es una cuestión de tiempo, pero cómo hacer para acercar estos temas a las normales, por ejemplo. No sé si ustedes tienen la respuesta, pero porque es algo complejo, pero bueno. Si gustan, tenemos otras preguntas más. Abrimos una ronda de preguntas y después ya ronda de respuestas. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Gabriela Sánchez y antes que nada quiero agradecerles muchísimo la presentación de este libro. Yo creo, bueno, desde el Instituto Mora, de verdad un agradecimiento enorme por el trabajo que han hecho, ¿no? Yo lo que quisiera simplemente señalar es esta última tesis, ¿no? De cómo situamos a América Latina como parte del sur global, norte global y este global. Yo creo que eso, lo han dicho ya, nos sitúa absolutamente en un lugar de privilegio que creo que no nos hemos percatado y no nos hemos hecho cargo del lugar que tenemos, ¿no? Y pensarnos desde ese otro lugar me resulta un desafío enorme y que ciertamente tiene que ver con cómo lo transminamos a esta otra manera de pensarnos, ¿no? Yo simplemente era un comentario, no es pregunta, un comentario agradecido por esta nueva perspectiva de América Latina. Gracias. ¿No hay más preguntas? Nada más para confirmar, ¿no? Ok, pasamos a la respuesta. Bueno, ¿cómo llevar estas
estas nuevas lecturas a los niños, a las juventudes, bueno, creo que el primer paso finalmente está dado, porque el primer paso es repensar nuestro pasado y las formas en las que nos contamos el pasado, porque todavía hace unos 20 años el nacionalismo metodológico seguía siendo una caja de la que no salíamos y que no nos atrevíamos a pensar en cómo repensar estas trayectorias históricas que al final nos definen de otras formas. Entonces, ese primer paso creo que por fin está empezándose a dar. Y lo siguiente es, pues por un lado, el trabajo también de los historiadores metidos a docentes en, número uno, pues darle difusión a este tipo de obras, leerlas, compartirlas, comentarlas y empezar también a introducirlas en el aula. Yo espero que no solamente eso sea algo que podamos hacer. En mi caso particular, por ejemplo, como parte de mi formación en el doctorado en el Colegio de México, estamos trabajando en desarrollar estrategias de pedagogía y didáctica para introducir estas nuevas narrativas en la educación básica y media superior. Entonces, sí, digamos, se están haciendo cosas, es un poco lento el proceso porque primero hay que incorporar todos estos nuevos conocimientos históricos y luego pensar en formas de transmitirlo. Ya a nivel personal, digamos eso a nivel institucional, a nivel personal, por ejemplo, yo soy fiel creyente de las nuevas tecnologías y su uso, la creación de podcast, de videodocumentales para difundir estas nuevas narrativas y que no solamente se queden en el libro impreso, sino que también circulen en redes sociales y circulen en otros espacios. Eso creo que también hace falta y también comparto con algunos de los autores del libro ese ímpetu. He colaborado con ellos y varios trabajamos en ese tipo de mecanismos de difusión, de generar podcast, video experiencias audiovisuales y otros proyectos. Lo que pasa es que hizo más allá. Hay escuelas que la autoridad de la pretendencia hizo a un lado, las de pasa hizo a un lado. Tenemos que cargarse a las salidas. Y no, lo que pasa, bueno, personas de global es una visión periférica. Pero esas escuelas tenían una escuela global. Es importante pensar una escuela universal que existe en diversos mundos. Es importante pensar en eso, en ese sentido. Lo que pasa con la pandemia, hay institutos quienes tienen la información, ellos documentan y podemos ver esos documentos de interés también. Es importante rescatar las fuentes que hay y pensar como el nacionalismo metodológico se va mucho más allá. Bueno, esto está vacío. Los mexicanos que bueno, son los mexicanos. No, el nacionalismo metodológico, nunca damos más para allá. Quiero que nos hacer.